Ahora bien, antes de eso, como acabo de decir, vamos a hablar con la brillante Kinsey Schofield. Hola, Kinsey. Hola, Kev. Tengo una noticia de última hora. ¿Estás preparado? Adelante. Impulsada por una celosa locura al descubrir que el rey Carlos todavía guardaba una profunda nostalgia por la princesa Diana, la reina Camila habría manchado la corona con sus propias manos mediante un acto despreciable. Todo comenzó cuando descubrió el secreto de su esposo. Cada noche, en silencio, él contemplaba una caja de cuero grabada con la letra D, en cuyo interior guardaba una pulsera de compromiso de su exesposa y una carta de amor amarillenta por el paso del tiempo. Camila perdió por completo la razón. Consumida por una envidia ardiente, decidió robar aquel tesoro. En plena madrugada, lo llevó hasta un rincón desolado del jardín. Cavó un hoyo y enterró allí los recuerdos de Carlos, como si quisiera sepultar para siempre la memoria de Diana. Pero aquel acto oscuro no permaneció oculto. Un guardaespaldas leal, escondido entre las sombras, lo vio todo. Sin decir una palabra, desenterró la caja cubierta de barro y la entregó directamente al rey Carlos. Entonces estalló una furia devastadora que sacudió los muros del palacio. Frente a una prueba irrefutable, se desató una confrontación feroz. En ese instante apareció el príncipe William, frío y decidido. Recuperó el recuerdo de su madre, despojó a Camila de sus privilegios matrimoniales y ordenó que fuera enviada de inmediato al deteriorado anexo occidental. Así comenzó oficialmente su aislamiento. La ladrona coronada por fin había sido desenmascarada sin piedad. ¿Cómo luchará Camila desesperadamente dentro de este encierro humillante? ¿Y cómo enfrentará Carlos la terrible revelación de que la persona con la que ha compartido tantos años fue capaz de intentar borrar incluso los últimos recuerdos de una mujer fallecida? Las traiciones más crueles nunca llegan acompañadas de grandes declaraciones. Siempre comienzan en silencio, en los rincones más oscuros, allí donde la luz no alcanza. El rey Carlos acababa de abandonar el palacio. Su viaje estaba programado desde hacía semanas, y Camila sabía con absoluta certeza que él no volvería a cruzar aquella puerta antes de la medianoche. De pie en medio del estudio privado de su esposo, Camila se encontraba completamente sola. No había sirvientes, no había guardias. El silencio era tan profundo que podía escuchar con claridad los latidos acelerados de su propio corazón. Avanzó lentamente junto a las valiosas pinturas al óleo que colgaban de las paredes, ignorando los brillantes recuerdos reales bañados en oro que reposaban sobre la repisa. Su mirada quedó fija en un único objetivo, el gabinete de roble oscuro situado en una esquina de la habitación. Durante los largos años de convivencia, con la intuición aguda e insegura de una mujer acostumbrada a vivir bajo la sospecha, Camila siempre había sentido que Carlos escondía algo extremadamente importante en aquel rincón. Era un pequeño espacio que él prohibía estrictamente limpiar o tocar, incluso a su propia esposa. Sin poder contenerse más, Camila introdujo la mano en el bolsillo de su abrigo de lana. Sus dedos se cerraron alrededor de las ranuras heladas de una llave de repuesto. La había tomado en secreto, con gran cuidado, del llavero personal del mayordomo principal unos días antes. Camila se acercó al gabinete, introdujo la llave en la cerradura de latón envejecido y la giró con un movimiento firme de muñeca. La resistencia del mecanismo cedió. La pesada puerta de roble se abrió con un crujido, exhalando el aire seco de secretos enterrados durante demasiado tiempo. Dentro no había joyas reales, ni coronas cubiertas de diamantes, ni documentos de estado. Sobre el forro de terciopelo rojo en el fondo del gabinete descansaba una caja de cuero oscuro. El cuero exterior estaba desgastado en las esquinas. Sus grietas demostraban que había sido acariciado y conservado miles de veces por su dueño a lo largo de los años. Camila extendió la mano y tomó la caja. El tacto frío y rugoso del cuero pasó directamente a sus dedos. Su pecho se contrajo. Pero lo que hizo que la sangre comenzara a hervirle fue la inscripción dorada, finamente grabada sobre la tapa. Anhelo eterno, D. La letra D. Aquella pared cruel y obsesiva llamada Diana. Los dedos de Camila temblaron violentamente.
Abrió la tapa de un tirón. Sobre un cojín de terciopelo desgastado descansaba una pulsera exquisitamente adornada con piedras preciosas. Los destellos reflejaron la débil luz de la beasabración y atravesaron de lleno el orgullo de Camila. No era una joya cualquiera. Era el símbolo secreto de compromiso que Carlos le había entregado personalmente a Diana en los primeros días de su matrimonio. Debajo de aquella fría pulsera metálica asomaba la esquina de un papel amarillento. Era una carta de amor. Camila apretó los dientes y tomó la carta con 2 dedos. La caligrafía cuidadosa, escrita con la tinta azul ya desvanecida de Carlos, apareció ante sus ojos con dolorosa claridad. En aquellas líneas, Carlos llamaba a la pulsera un símbolo eterno de compromiso, el testimonio de un amor que había jurado guardar en lo más profundo de su corazón, desafiando todos los obstáculos. Una envidia enfermiza devoró al instante el último resto de razón de aquella mujer situada en la cima del poder real. Tantos años soportando el rechazo público, tantos esfuerzos para imponerse, tantas maniobras para borrar la sombra de la esposa fallecida y poder llevar legítimamente la corona sobre su cabeza. Todo se quebró en pedazos ante una simple prueba que ahora descansaba en la palma de su mano. Carlos nunca había olvidado a Diana. Nunca había dejado ir aquel recuerdo. Cada noche, mientras Camila yacía en la enorme cama creyendo que había conquistado por completo el corazón de su esposo, Carlos se escabullía a este estudio, abría la caja de cuero, contemplaba la pulsera y releía palabras de amor dirigidas a un alma que ya no estaba. La furia deformó por completo el rostro de Camila. Apretó la carta con fuerza hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Estuvo a punto de romperla en cientos de pequeños fragmentos, pero no lo hizo. La intuición de una superviviente dentro de la familia real le advirtió que destruirla allí dejaría rastros. Los trozos de papel delatarían su presencia. En lugar de devolver la caja a su sitio, la codicia y la envidia la empujaron a cometer el acto más vil. Camila dobló apresuradamente la carta y la colocó de nuevo bajo la pulsera. Cerró la tapa con brusquedad, ocultando las palabras doradas grabadas sobre el cuero. Luego, con movimientos decididos y torpes, escondió la caja dentro de su abrigo de lana. Cerró cuidadosamente la puerta del gabinete de roble. Giró la llave y dejó todo exactamente como estaba. Después alisó con las manos las arrugas de su abrigo, asegurándose de que el volumen de la tela ocultara por completo el objeto angular escondido en su interior. Camila borró toda huella de su presencia y salió en silencio de la habitación, fundiéndose con el oscuro corredor. En su mente, en ese instante, solo ardía una intención cruel. Aquella cosa demoníaca no debía seguir existiendo ni un segundo más en este mundo. Esa misma noche la enterraría en el rincón más oscuro y frío del jardín. La cubriría con barro, esperando una oportunidad segura para prenderle fuego con sus propias manos, reducirla a cenizas y destruir por completo la prueba de un amor que ella jamás pudo poseer. Aquella misma noche Carlos regresó al palacio. Pero, a diferencia de su habitual semblante agotado después de interminables compromisos oficiales, esta vez se dirigió directamente a su estudio privado. La puerta de madera se cerró con firmeza. Sin embargo, el silencio no duró ni 10 minutos. De pronto, toda la zona privada del rey se hundió en un caos absoluto. Al descubrir que la puerta del gabinete había sido forzada y que su recuerdo más sagrado había desaparecido sin dejar rastro, Carlos cayó en un estado de total descontrol. La fachada serena y majestuosa de un monarca se desmoronó por completo. Salió precipitadamente de la habitación y agarró del cuello al mayordomo principal, que permanecía de pie en el pasillo. El rostro del rey estaba pálido como el de un cadáver. Sus ojos, surcados por venas rojas, brillaban con una furia desesperada mientras buscaba una explicación. Ya no le importaba guardar las apariencias. Tampoco le importaban las miradas aterradas de los sirvientes, que temblaban pegados a las paredes. La orden de registrar toda el ala este fue emitida de inmediato, con una determinación implacable. Los guardias reales se dispersaron por cada rincón. Levantaron las alfombras tejidas a mano, revisaron todos los espacios ocultos.
Revolvieron los cubos de basura y descolgaron los cuadros de las paredes para comprobar si había algo escondido detrás. Ningún soldado se atrevió a preguntar qué buscaba el rey con tanta desesperación. Solo veían al hombre más poderoso del reino derrumbarse, tambalearse y entrar en pánico como alguien al borde de la locura. Carlos volvió al estudio. Con ambos brazos barrió de un solo golpe todos los papeles, plumas y objetos decorativos que había sobre el escritorio de roble. Todo cayó al suelo con estrépito. Luego se sujetó la cabeza con las manos y se desplomó sobre la superficie desnuda del escritorio. La esperanza se había hecho añicos. Perder aquella caja de cuero no significaba simplemente perder un objeto. Era perder el último vínculo físico con un recuerdo que había jurado conservar. Era traicionar, de alguna manera, la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo. De pie en el umbral, Camila cruzó los brazos y observó en silencio cada gesto de devastación de su esposo. Sus ojos fríos no mostraban compasión. Solo cuando estuvo segura de que el pánico había alcanzado su punto máximo, dio un paso adelante. Camila adoptó entonces la máscara perfecta de una esposa dulce y preocupada. Colocó una mano sobre el hombro de Carlos y acarició lentamente su espalda temblorosa. Una y otra sí. Otra vez, repitió falsas palabras de consuelo. Le susurró al oído que tal vez los sirvientes habían movido la caja por descuido mientras limpiaban el gabinete, o que quizá él mismo la había guardado en otro cajón y lo había olvidado debido al cansancio extremo. Carlos apartó su mano con brusquedad. Ni siquiera levantó la mirada para responder. Estaba hundido en un callejón sin salida, atrapado en una desesperación absoluta. Rechazada con frialdad, Camila retrocedió medio paso. Pero en lugar de enfadarse, las comisuras de sus labios, ocultas entre las sombras, se curvaron en una sonrisa de triunfo. Cuanto mayor era la agonía de su esposo, mayor era la satisfacción que sentía por haberle arrebatado aquel fantasma que tanto la atormentaba. Pero la arrogancia cruel de Camila no duró mucho. 3 noches después, cuando todo el palacio había caído en un sueño agotado tras días de búsquedas inútiles, Camila decidió ejecutar el último paso de su plan. Se cubrió de pies a cabeza con una capa negra que le llegaba hasta los talones. Bajo el brazo escondía firmemente una pequeña pala de jardinería. Se deslizó en silencio por los corredores desiertos, pegando el cuerpo a las zonas ciegas de las cámaras hasta llegar al jardín real. Su destino era el viejo roble situado junto al muro de piedra del perímetro. Allí, la noche del robo, ella misma había cavado el hoyo para enterrar la caja de cuero. Camila se arrodilló sobre la tierra húmeda y pegajosa, cubierta de rocío. Hundió la hoja metálica de la pala justo en el punto marcado. Comenzó a cavar con desesperación. El barro negro salpicó sus costosos zapatos y se pegó al borde de su capa de seda. Pero, por más que cavaba, incluso cuando la pala se hundía más de la mitad en la tierra, solo encontraba lodo. La hoja seguía atravesando la tierra suelta sin chocar contra ningún obstáculo duro. No había rastro de la caja de cuero. Presa del pánico, Camila arrojó la pala a un lado. Cayó completamente de rodillas en el charco de barro y metió sus 10 dedos desnudos, con las uñas cuidadosamente arregladas, en el fondo del agujero. Cavó con las manos, arrancando puñados de tierra y lanzándolos sobre la hierba. No había nada. El agujero estaba completamente vacío. La caja de cuero se había esfumado. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Camila. Sus dedos, cubiertos de barro y tierra, temblaban violentamente. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? ¿Alguien la había seguido en secreto aquella noche? ¿La habían visto? ¿Los guardias habían removido el jardín y encontrado la caja? No, eso no tenía sentido. Si Carlos la hubiera recuperado, el palacio no habría permanecido sumido durante 3 días en aquella atmósfera sofocante, tensa y profundamente trágica. Él seguía encerrado en su habitación como un cadáver viviente. Entonces, ¿quién se la había llevado? La confusión oprimió el pecho de Camila hasta casi impedirle respirar. Miró a su alrededor. La oscuridad profunda del jardín parecía tragársela entera.
Los arbustos, movidos por el viento, sonaban como si decenas de ojos invisibles estuvieran observando fijamente su crimen. Sin embargo, su naturaleza arrogante y su costumbre de engañarse a sí misma pronto dominaron aquel miedo primitivo. Camila se puso de pie y dejó escapar un largo suspiro para tranquilizarse. Fuera quien fuese quien hubiera tomado la caja, incluso si se trataba de un sirviente codicioso que la había encontrado por accidente, el resultado seguía siendo el mismo. Aquel objeto maldito había desaparecido de la vista de Carlos. Tal vez estaba enterrado en otro lugar. Tal vez había sido robado de nuevo. Tal vez alguien lo había arrojado a la basura para siempre. Camila recogió la pala y usó el pie para empujar apresuradamente la tierra hasta nivelar el agujero. Luego frotó sus manos para quitarse el barro y regresó con paso rápido hacia su habitación. En medio de la oscuridad que la rodeaba, estaba convencida de que su crimen había sido eliminado sin dejar huella. Los días siguientes transcurrieron en el Palacio de Buckingham con una lentitud asfixiante, como si una sentencia de muerte colgara sobre la cabeza del rey Carlos. Él se encerró por completo en su estudio privado y rechazó todas las comidas en el gran comedor. Su derrumbe era visible en sus ojos hundidos, enrojecidos por la falta de sueño, y en su rostro ceniciento cubierto por una barba descuidada. La pérdida del recuerdo de Diana había clavado un cuchillo fatal en su orgullo y en sus afectos más secretos. Caminaba sombríamente por la habitación. A veces se detenía frente al gabinete de roble vacío y pasaba los dedos por el hueco invisible donde antes descansaba la caja. Era como si acariciara una ausencia, como si intentara tocar algo que ya no existía. Justo cuando la desesperación de Carlos llegó a su punto más bajo, cuando creyó que tendría que vivir el resto de sus días con aquel tormento interminable, la puerta del estudio, cerrada durante tanto tiempo, se abrió con un leve crujido. Un hombre entró. No era el mayordomo con una bandeja de comida fría, tampoco era el secretario con montones de documentos esperando aprobación. Era un guardaespaldas cercano del equipo interno de seguridad real, el mismo responsable de vigilar el perímetro exterior de las dependencias privadas del rey. El corpulento guardaespaldas no siguió el protocolo habitual de reverencias. Avanzó con pasos largos y decididos hasta el borde del escritorio de Carlos. Sus ojos, fríos y afilados, miraron rápidamente hacia el pasillo desierto detrás de él. Después, cerró la puerta de madera con fuerza y giró el pestillo. El aire dentro del estudio se volvió más pesado. Carlos levantó lentamente la cabeza. El guardaespaldas permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego, con una voz baja pero firme, pronunció las palabras que cambiarían por completo el curso de aquella tragedia silenciosa. «Majestad, hay algo que debe ver». Sin rodeos, sin ninguna introducción innecesaria, el guardaespaldas introdujo la mano en el forro interior de su grueso abrigo de lana del uniforme. De allí extrajo un objeto rectangular y sólido. La mirada de Carlos se detuvo en seco. Sus pupilas se dilataron bruscamente. Su corazón dio un latido caótico, como si el pecho estuviera a punto de estallarle en 1000 pedazos. Sobre la palma áspera del soldado, cubierta por un guante de cuero, descansaba la caja de cuero oscuro. El borde dorado, tan familiar, seguía allí. La frase «Anhelo eterno» de aún se veía claramente grabada en la tapa, aunque el exterior de la caja estaba cubierto por vetas de barro negro, ya seco y endurecido que se desprendía en pequeños fragmentos. Carlos se lanzó desde detrás del escritorio como un hombre que se ahoga y alcanza su último salvavidas. Sus manos temblaban mientras arrebataba la caja con un tirón desesperado. Abrió de inmediato la tapa de cuero. Su pecho subía y bajaba con rapidez, luchando por respirar. La pulsera adornada con joyas y la carta de amor amarillenta seguían allí, reposando en silencio sobre el fondo de terciopelo rojo. Todo estaba intacto. Nada se había movido ni un milímetro. El barro no había logrado filtrarse al interior. Carlos inhaló profundamente y cerró los ojos durante un segundo, como si necesitara sentir la existencia física de aquel tesoro entre sus manos. Cuando volvió a abrirlos,
Miró al guardia con los ojos enrojecidos, esperando en silencio una explicación para aquel milagro imposible. Sin dejar que el rey se consumiera más en la incertidumbre, el guardaespaldas se irguió y comenzó a relatar toda la verdad con una voz grave, clara y absolutamente desprovista de emoción personal. Unas noches atrás, durante una ronda de vigilancia alrededor del perímetro del antiguo Jardín del Roble, una zona que normalmente permanecía en completo silencio, había escuchado un ruido extraño. Era el sonido del metal raspando la tierra húmeda. Ocultando su enorme cuerpo detrás de una estatua de piedra cercana, el guardaespaldas vio con sus propios ojos a una figura cubierta con una capa negra, inclinada sobre el suelo, usando una pequeña pala para cavar un hoyo. Cuando la débil luz de la luna atravesó las ramas y cayó sobre aquel rincón oculto, el rostro de la intrusa quedó al descubierto. Era la reina Camila. El soldado permaneció inmóvil, como una estatua de piedra conteniendo la respiración. Sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos. Cómo introducía un objeto rectangular en el hoyo, cómo lo cubría apresuradamente con tierra, cómo pisoteaba la superficie para disimularla y cómo luego se alejaba deprisa de la escena. En cuanto la silueta de Camila desapareció detrás del corredor de piedra, el guardia real salió de su escondite y se dirigió directamente al agujero. Veí. Con sus propias manos removió la tierra suelta y sacó la caja. Al limpiar el barro con los dedos y ver, bajo la luz tenue de su linterna, el símbolo de la D grabado en la tapa, comprendió de inmediato la extrema gravedad de la situación. Consciente de los conflictos ocultos y de las profundas enemistades internas dentro del palacio, decidió romper el protocolo habitual. No entregó la prueba al equipo general de seguridad, porque sabía perfectamente que podía ser cambiada o destruida durante el traslado si caía en manos de algún aliado de Camila. Eligió esconder la caja en su casillero personal. Durante 3 días esperó en silencio, observando el estado del rey, hasta encontrar el momento absolutamente seguro para entregarla directamente a su verdadero dueño. Mientras escuchaba cada palabra minuciosa del informe, mientras el guardia describía con detalle aquel acto miserable de cavar la tierra en plena noche, el rostro de Carlos se transformó violentamente. El dolor insoportable de la pérdida desapareció de sus ojos, consumido al instante por una llama furiosa. En su lugar, estalló un incendio de ira. El hombre roto se convirtió en un volcán a punto de entrar en erupción. La esposa con la que había compartido tantos años, la mujer que durante los últimos días le había susurrado falsas palabras de consuelo al oído, era en realidad la serpiente venenosa que había forzado el gabinete, robado su tesoro y llevado aquel recuerdo al jardín para enterrarlo como si fuera basura indigna de existir. La furia le oprimió el pecho. Sus nudillos se volvieron blancos mientras apretaba la caja cubierta de barro. La suciedad seca se clavaba en su piel. El crimen era demasiado evidente. La prueba irrefutable descansaba en sus propias manos. La ladrona coronada había quedado expuesta de la manera más cruda. Ya no había espacio para la indulgencia. Ya no había margen para explicaciones ni encubrimientos. La traidora tendría que probar esa misma noche el castigo más implacable. Y el barro de la caja de cuero quedó pegado a cada hendidura de los dedos de Carlos, frío y repulsivo. No llamó a ningún sirviente para que trajera agua. No quiso lavarse las manos. Conservó aquella mancha tal como estaba, apretando el recuerdo con la mano derecha, convirtiéndolo en una prueba viva e imposible de negar. Con pasos largos, avanzó por el pasillo cubierto de alfombra roja que conducía directamente al salón privado de Camila. Sus ojos estaban atravesados por líneas rojas de sangre. Las doncellas que cargaban bandejas de plata se apartaron de inmediato hacia ambos lados del muro, inclinándose profundamente, temblando ante la presencia abrasadora que emanaba del jefe de la casa. Nadie se atrevió a levantar la mirada. Solo vieron su silueta pasar como una tormenta, lista para devorarlo todo. Carlos extendió los brazos y empujó con fuerza las puertas dobles de madera, entrando en el salón sin aviso y sin permiso. Dentro Camila estaba sentada con las piernas cruzadas en un sillón de terciopelo rojo, sosteniendo una delicada taza de porcelana con borde dorado.
Alzó la vista. Una sonrisa falsa y familiar apenas comenzaba a dibujarse en sus labios cuando se congeló de repente. Su mirada chocó directamente con el objeto oscuro y embarrado que descansaba en la mano cerrada de su esposo. Carlos avanzó con rapidez. Sin perder tiempo en explicaciones, levantó el brazo y golpeó la caja de cuero contra el centro de la mesa de té, cubierta por un impecable mantel de seda blanca. El barro seco se desprendió en pedazos, manchando la tela pura. El corazón de Camila pareció ser estrujado por una mano invisible. La taza de porcelana tembló violentamente entre sus dedos. El agua caliente se derramó, cayendo sobre el dorso de su mano y sobre los pliegues de su vestido de seda. Pero ella quedó completamente paralizada. No sintió dolor. El miedo primitivo derribó de golpe toda su arrogancia. Reconoció la arruga familiar en la esquina de la caja. Reconoció las vetas de barro negro que sus propios dedos habían marcado en mitad de la noche. El escenario perfecto de desaparición que había construido en su mente se hizo añicos allí mismo, sobre la mesa. Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la superficie. La distancia entre ellos se redujo hasta volverse insoportable. Sus ojos enrojecidos se clavaron en los de Camila con una frialdad devastadora. Entonces, con una voz baja, áspera y cargada de ira contenida, pronunció cada palabra como si fuera una sentencia. «No tienes que decir nada. Ya lo sé todo». Camila podía sentir el aliento furioso de Carlos golpeándole directamente el rostro. Él levantó un dedo manchado de barro y lo apuntó hacia la letra D grabada en la tapa de la caja. Con una voz grave, precisa y terriblemente clara, describió la imagen de una mujer cubierta con una capa negra, sosteniendo una pequeña pala agachada bajo el viejo roble al amanecer. Mencionó el lugar exacto del hoyo. Describió con precisión el barro húmedo. Cada palabra caía sobre Camila como una piedra imposible de esquivar. Acorralada, su máscara de dulzura se hizo añicos. Abrió la boca para negarlo, pero la garganta se le cerró con una amargura tan intensa que no pudo pronunciar una sola palabra. Y cuando el miedo comenzó a desvanecerse, la antigua envidia, la humillación y el orgullo pisoteado subieron con violencia, devorando cualquier resto de razón. Camila golpeó la taza de té, derramando el líquido restante sobre la alfombra, y se puso de pie de forma brusca. Señaló la caja con el dedo, mientras su rostro se deformaba bajo el peso de décadas de odio acumulado. Entonces gritó. Soltó todo el resentimiento que había guardado durante años. Entre dientes, confesó cuánto despreciaba a aquel fantasma que, según ella, seguía escondido en cada rincón del dormitorio. Despreciaba la inscripción grabada en la tapa. Despreciaba que, noche tras noche, Carlos aún acariciara en secreto un objeto muerto en lugar de reconocer a la mujer viva que respiraba frente a él. Pero Carlos fue más rápido. Movió el brazo con fuerza y apartó la mano de Camila de un golpe. El choque físico la hizo retroceder tambaleándose hasta que su espalda golpeó contra el sillón. Carlos rodeó la mesa y se interpuso entre ellas su tesoro. La pelea ya no podía disfrazarse de discusión elegante. Los insultos, los gritos descontrolados y las acusaciones resonaron por todo el pasillo, atravesando las paredes del palacio y llegando a los oídos de decenas de guardias que permanecían inmóviles afuera. La humillación de una ladrona sorprendida con las manos en la prueba había quedado expuesta bajo la luz más cruel. Justo cuando Camila volvió a lanzarse por segunda vez, apuntando sus manos hacia el cuello de Carlos para recuperar el control de la situación, la puerta del salón se abrió de golpe. La aparición repentina fue como un bloque de hielo arrojado en medio de una sartén ardiente. En el umbral estaba el príncipe William. Su rostro era frío como el mármol. La mandíbula, rígida. Sus ojos, afilados como una navaja, se clavaron directamente en la mujer que acababa de mostrar uñas y dientes contra su propio padre. Detrás de William, Kate permanecía en silencio. Su postura era perfectamente recta. Su mirada, fija en Camila, brillaba con un desprecio contenido, profundo e imposible de ocultar. La atmósfera de la habitación se congeló de inmediato.
La histeria de Camila se detuvo a medio camino. Su mano, que aún estaba levantada, descendió lentamente. William no pronunció una sola palabra innecesaria. Avanzó con pasos largos y firmes. Las suelas de sus zapatos golpeaban el suelo con un ritmo amenazante, pesado, imposible de ignorar. Caminó directamente hacia la mesa de té y, con su imponente figura, ocupó el espacio, obligando a Camila a retroceder 2 pasos más hacia la esquina de la pared. Su silencio pesaba como una sentencia. William se inclinó. Su mano levantó la caja de cuero cubierta de barro de la superficie manchada de seda. Con el pulgar recorrió lentamente las palabras grabadas. Anhelo eterno. D. Luego apartó los restos de tierra que Camila había dejado sobre la tapa. Aquel gesto de respeto y protección contrastaba por completo con la suciedad moral de quien había intentado destruir ese recuerdo. Después William giró lentamente el rostro y miró a Camila directamente a los ojos. No hubo discusión, no hubo reprimenda. Solo una mirada que contenía la condena absoluta contra una codicia sin fondo. Luego miró a Carlos. Su padre, todavía jadeante por la furia, asintió apenas. No hizo falta ningún documento, ninguna orden escrita, ni ningún acto formal. Desde ese instante, aquella prueba empapada de barro, dolor y lágrimas quedaría bajo la protección personal del propio hijo de Diana. William giró sobre sus talones. Caminó hacia la puerta y entregó la caja en manos de Kate. Ella la sostuvo contra su pecho con firmeza, como si protegiera algo sagrado. Luego dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Los dos se llevaron la caja para siempre, lejos del alcance de aquella impureza. La entrada directa de William y la retirada de la caja fueron como una espada cortando de raíz cualquier esperanza de Camila de disputar aquel recuerdo. La caja ya no estaba a su alcance. Su envidia quedaba desnuda, absurda y sin sentido. Camila permaneció inmóvil en medio de la habitación desordenada, con el pecho agitado, mirando de reojo la espalda de quienes se alejaban. En ese instante comprendió que su autoridad dentro de aquel lugar había sido destrozada sin piedad. Las consecuencias del robo no esperaron al amanecer. En cuanto las siluetas de William y Kate desaparecieron al doblar el corredor, Carlos le dio la espalda a Camila y salió del salón. No se molestó en mirarla una vez más. Ya en el pasillo, levantó la mano con frialdad y señaló al capitán de la guardia. Un movimiento breve de cabeza bastó. La orden de expulsión quedó activada. 15 minutos después, 4 corpulentos guardaespaldas vestidos por completo con uniformes negros entraron directamente en las lujosas habitaciones privadas de Camila. Arrastraban 3 grandes maletas detrás de ellos. La escena que siguió se parecía más a la limpieza de una escena del crimen que a una simple mudanza. Los soldados no anunciaron su presencia, no pidieron permiso, no dudaron. Se dirigieron directamente hacia el sistema de armarios. Sus manos firmes arrancaron vestidos de seda carísimos y abrigos de lana hechos a medida de las perchas, metiéndolos brutalmente en el interior de las maletas. Camila entró en pánico absoluto. Corrió hacia uno de los guardaespaldas, le agarró el brazo y comenzó a gritar, exigiendo saber qué demonios estaban haciendo con sus pertenencias. El guardia apartó su mano con fuerza. Su enorme figura la obligó a retroceder hasta quedar contra el borde de la cama. Otros 2 guardias se dirigieron al tocador. Recogieron la caja completa de joyas personales, los frascos de perfume y pequeños objetos marcados con su presencia, arrojándolo todo dentro de un gran bolso. Todo lo que llevaba la huella de Camila fue retirado sin misericordia. Cuando las maletas quedaron cerradas con firmeza, 2 guardaespaldas se acercaron y se colocaron a ambos lados de ella. Usaron sus propios cuerpos para obligarla a salir de la habitación. A lo largo del interminable corredor, la humillación quedó expuesta por completo. Las doncellas y el personal de limpieza se apretaban contra las paredes, con la cabeza inclinada. Sin embargo, no lograban ocultar del todo el asombro y la satisfacción secreta que brillaba en sus ojos. La mujer que siempre había caminado con la cabeza alta, envuelta en orgullo y autoridad, ahora era escoltada fuera de sus aposentos junto a un montón de equipaje desordenado, exactamente como una ladrona expulsada después de ser descubierta, como si la estuvieran expulsando de su propia casa.
El destino de aquella escolta no era otra habitación magnífica ni una estancia digna de su rango, sino el anexo occidental, una zona deteriorada, remota y completamente aislada dentro del complejo arquitectónico del palacio. La puerta de madera oscurecida por el paso del tiempo se abrió con un crujido áspero. De su interior salió un olor frío y húmedo, propio de un lugar abandonado durante demasiado tiempo. Los guardias arrojaron las maletas con rudeza en una esquina de la habitación y obligaron a Camila a cruzar el umbral. Justo cuando ella estaba a punto de girarse, levantar las manos y resistirse para intentar salir, la gruesa puerta de madera se cerró de golpe contra el marco. El cierre electrónico se activó con un sonido seco. La jaula había quedado cerrada. Carlos había establecido una zona prohibida. Camila fue abandonada en un espacio estrecho y helado, completamente apartada de toda actividad familiar. Ya no quedaba nadie para servirla, nadie para obedecer sus órdenes, nadie para inclinar la cabeza ante ella. La ladrona del tesoro, por fin, había sido despojada de su dignidad. Ahora probaba el castigo más cruel, el exilio absoluto y la soledad. Sentada en el borde de una cama individual, estrecha y desconocida, en medio de aquella habitación del anexo occidental, Camila abrazó sus rodillas y clavó la mirada en las maletas tiradas por el suelo. La luz amarillenta de la bombilla incandescente del techo se reflejaba sobre su rostro envejecido y deformado por el odio. Sus dos manos se hundieron con fuerza en los pliegues arrugados de su vestido de seda. Había perdido en una partida que ella misma había iniciado, movida por la envidia más baja. Todo por una caja de cuero desgastada. Todo por un recuerdo que no pudo destruir. Todo por una sombra que jamás logró vencer. Le habían arrebatado en una sola noche todo aquello que durante años había intentado conquistar con paciencia, cálculo y ambición. Al otro lado del complejo palaciego, en el silencioso estudio de William, la caja de cuero oscuro ya había sido limpiada por completo de barro y suciedad. William la colocó cuidadosamente dentro de su caja fuerte personal y giró manualmente la combinación del cierre. El último escudo había sido levantado para proteger la memoria de Diana. La espina más venenosa había sido arrancada del espacio íntimo de Carlos. Sin embargo, cuando William se volvió hacia la ventana y dirigió la mirada a través de la noche negra, en dirección al aislado anexo occidental, las arrugas de su frente se profundizaron aún más. Encerrar a una bestia salvaje en una jaula de hierro no significa que esté muerta. Expulsar a Camila había resuelto el robo inmundo de aquella noche, pero también había encendido oficialmente una guerra encubierta mucho más sangrienta. Cuando una persona tiránica es arrinconada, cuando pierde todos sus privilegios y queda atrapada en la humillación, no acepta pudrirse en silencio. El silencio que venía del edificio occidental aquella noche no era rendición. Era la oscuridad descendiendo lentamente para afilar otra hoja despreciable, preparando un contraataque. La verdadera tormenta apenas comenzaba a formar sus nubes negras sobre el palacio. Qué emoción te deja el detalle de que el rey Carlos haya conservado en secreto, durante décadas, el recuerdo y la carta de amor de Diana. ¿Es el amargo remordimiento de un hombre que nunca logró cerrar una herida, o la raíz de una tragedia que marcó a todas las mujeres que pasaron por su vida?